Nadie te enseñó esto. Pero muchos de tus días no se arruinan por lo que te pasa, sino por cómo despiertas dentro de ellos. El budismo no señala la noche como el momento más peligroso de la mente. Señala algo más sutil y más determinante. Los primeros minutos después de abrir los ojos. Ahí, cuando todavía no eres del todo tú. Cuando la mente aún no se ha armado de historias. Cuando el cuerpo está abierto, blando, receptivo. Y aquí viene lo incómodo. Si sigues despertando igual, pensando igual, agarrando el día desde la misma prisa interna, tu energía no va a cambiar. Tu claridad no va a cambiar. Tu vida no va a cambiar. Porque antes de levantarte de la cama, ya estás sembrando el tono del día. Y sin darse cuenta, la mayoría de las personas comienza cada mañana entrenando ansiedad, desgaste y confusión antes incluso de ponerse de pie. Hoy no vamos a hablar de rutinas productivas ni de hábitos para mejorar tu mañana. Hoy voy a revelarte 7 cosas que, según la sabiduría budista, nunca deberías hacer al despertar si deseas una mente clara, una energía estable y una vida más consciente. Escucha con calma. No todas parecen un error, pero todas dejan huella. Respira profundo y camina conmigo, paso a paso, por este sendero. Comencemos. 1. No despiertes corriendo hacia el día. El primer quiebre del día no sucede cuando te levantas. Sucede antes. En ese instante frágil en el que abres los ojos y tu mente ya está lejos de ti. Todavía no has respirado y ya estás en la lista de pendientes. Todavía no has sentido el cuerpo y ya estás resolviendo problemas que no existen en este momento. En el budismo, esto no se nombra como distracción. Se nombra con más precisión. Es una forma silenciosa de abandono interior. Porque cuando despiertas corriendo, el cuerpo entra en alerta sin haber sido recibido. La respiración se vuelve corta. La mente toma el control. Y sin notarlo, empiezas el día desde la tensión, no desde la presencia. No es que el día sea demasiado exigente, es que llegas a él sin habitarte primero. Y aquí hay una verdad que no consuela pero ordena. El día no necesita que corras hacia él, no necesita urgencia, no necesita anticipación, necesita que llegues entero. Presente, sin haberte dejado atrás en el primer segundo de conciencia. Dos. No tomes el teléfono como primer contacto con la realidad. Antes de tocar el suelo con los pies, ya tocaste el mundo con la mente. Y ese mundo no llegó en forma de respiración, ni de silencio, ni de presencia. Llegó como pantalla, como mensajes que no pediste, como noticias que no necesitabas aún, como vidas ajenas que entraron cuando la tuya todavía no había despertado del todo. La mente, al amanecer, no está fuerte. Está abierta, porosa, receptiva como la tierra antes de la siembra. En el budismo, esto es claro, lo primero que permites entrar en tu conciencia se convierte en tu primer maestro del día. Y cuando ese maestro es el ruido, la comparación, la urgencia ajena, la exigencia constante, el silencio
ya no encuentra lugar donde asentarse después. No es que el teléfono sea malo, es que llega demasiado pronto. Antes de que te habites, antes de que te recuerdes, antes de que tu mente sepa a quién pertenece este día. Y aquí hay una verdad que no consuela, pero ordena. Si entregas tu primera atención, entregas el tono de todo lo que sigue. Cuando el primer contacto es externo, pasas el día respondiendo. Cuando el primer contacto es interno, pasas el día eligiendo. La mañana no necesita información, necesita presencia. 3. No dialogues con la mente antes de habitar el cuerpo. Muchos despiertan y, sin moverse, ya están discutiendo consigo mismos. La mente comienza a hablar antes de que el cuerpo haya llegado al día. Aparecen juicios, recuerdos, reproches, pensamientos que no preguntan si estás listo. El budismo observa algo sencillo y preciso. La mente al despertar no es clara, es sugestionable. Toma cualquier impresión y la convierte en verdad momentánea. Hablarle en ese estado es como discutir con alguien medio dormido. No escucha, no ordena, solo multiplica la confusión. Por eso no se empieza por la mente, se empieza por el cuerpo. Por sentir el peso, la respiración, el contacto. Por habitar lo que ya está aquí antes de interpretar nada. Primero cuerpo, luego mente. No es una técnica, es un orden. 4. No etiquetes el día antes de vivirlo. Muchos comienzan la mañana poniéndole un nombre al día antes de haberlo vivido. Será pesado. No tengo energía. Hoy no va a salir bien. Parecen frases pequeñas, casi automáticas. Pero no son inocentes. Son decretos silenciosos que la mente repite y el cuerpo obedece. El budismo observa algo esencial. La experiencia no sigue a los hechos, sino a la intención con la que se los recibe. No vives primero y nombras después. Nombras y luego atraviesas lo nombrado. Cuando etiquetas el día antes de vivirlo, no lo estás describiendo, lo estás estrechando. Le quitas espacio para mostrarse de otro modo. No se trata de pensar positivo, se trata de no cerrar lo que aún no ha ocurrido. Vive primero, nombra después. 5. No ignores las sensaciones corporales. Rigidez al despertar. Cansancio que no se explica. Una presión sutil en el pecho. O un vacío difícil de nombrar. El cuerpo habla primero. Siempre. Pero la mente, apurada, suele cubrir esa voz con planes, pensamientos, obligaciones. Ignorar el cuerpo al comenzar el día no es fortaleza. Es romper la comunicación más honesta que tienes contigo. El cuerpo no se queja, no dramatiza, no exagera, informa. Y cuando no es escuchado, eleva el volumen. Aprender a atender esas señales no te hace débil, te devuelve al lugar correcto desde donde vivir el día. 6. No intentes sentirte bien a la fuerza. Forzarte a estar positivo. A agradecer cuando no nace.
a sonreír por dentro mientras el cuerpo permanece tenso. Eso no es práctica espiritual. Es negación refinada. Una forma silenciosa y elegante de apartar la mirada de lo que realmente está ocurriendo. El budismo no te pide que te sientas bien. No te exige elevar el ánimo ni corregir el estado interno para merecer presencia. Te pide algo más sobrio y más honesto. Estar aquí sin maquillaje interior, sin forzar otra experiencia. La calma no aparece porque la ordenes, no llega por repetición ni por esfuerzo sostenido. La calma se permite cuando dejas de empujarte a ser distinto de lo que ya eres ahora. ¡7! No saltes de la cama sin haber vuelto a ti. Levantarte de golpe, sin un gesto mínimo de conciencia, es como atravesar un templo sin mirarlo. El cuerpo despierta, pero tú aún no has llegado. El despertar necesita un puente, un instante de regreso. No una práctica larga, no una técnica. Un segundo de respiración. El peso del cuerpo en la cama. Un contacto simple con el pecho. El reconocimiento silencioso de estar vivo aquí, ahora. No es perder tiempo. Es entrar en el día desde el lugar correcto. Quien no vuelve así al despertar, pasa el día entero buscándose afuera. Lleva la atención al cuerpo, aquí y ahora. No para corregir nada, sino para reconocer desde dónde comenzaste el día. Recuerda cómo despertaste hoy. No lo juzgues, no intentes explicarlo, solo obsérvalo con honestidad. ¿Fuiste tú quien entró en el día con presencia? ¿O el día te atravesó antes de que pudieras habitarte? El budismo no habla de mañanas ideales. Habla de primeros gestos conscientes, de ese instante mínimo en el que decides volver a ti. Y para comprender la profundidad de esto, escucha ahora este relato. Cada mañana, antes del amanecer, había una ventana que permanecía cerrada. No por miedo, sino para cuidar el silencio que había detrás de ella. Del otro lado, el aire estaba quieto. El espacio intacto. Nada empujaba. Nada pedía entrar. Un día, alguien comenzó a abrirla de golpe. Sin mirar, sin sentir el marco, sin escuchar el crujido leve de la madera. El viento entraba de forma brusca. Las cortinas se agitaban. El polvo se levantaba. No por violencia del aire, sino por la prisa con la que se abría el paso. Con el tiempo, la ventana empezó a quejarse. No del viento, sino del trato. De no ser reconocida antes de ser forzada. Una mañana no se rompió. No hubo ruido, no hubo aviso, pero ya no cerró igual. Desde entonces, cualquier ráfaga entraba sin control. No porque el viento fuera distinto, sino porque el gesto había cambiado.
No fue el viento el problema. Fue la forma de abrir la ventana. Así ocurre con la mente al despertar. Tú también eres una ventana. No una que se defiende del día, sino una que decide cómo se abre. No puedes controlar lo que el día traerá, pero sí el gesto con el que lo recibes. La prisa no protege, solo expone. La conciencia, en cambio, no cierra ni bloquea, acompaña, da forma al encuentro. Permite que esta imagen repose en ti, sin buscar conclusiones, sin convertirla en idea. Deja que haga su trabajo en silencio. Escucha estas frases como si fueran respiraciones. Me permito despertar sin prisa. Mi primer gesto es volver a mí. No me abandono al comenzar el día. Escucho mi cuerpo antes de escuchar al mundo. Entro en el día con presencia. No repitas, solo deja que caigan. Mañana, al despertar, no te levantes de inmediato. Permanece un instante donde estás antes de que el día te reclame. Coloca una mano en el pecho, no como técnica, como señal de regreso. Permite una sola respiración, lenta, completa, sin esfuerzo. Siente el peso del cuerpo, el pulso, la vida ya ocurriendo. Di internamente, sin solemnidad: estoy aquí. Nada más. Ese gesto es breve, casi invisible, pero orienta el día desde el lugar correcto. Hoy no se trató de aprender qué hacer al despertar, sino de reconocer qué gestos te hacen perderte antes incluso de empezar. ¿Viste cómo la prisa, el ruido interno, la autoexigencia y la desconexión entran en la vida por una puerta muy pequeña? Los primeros minutos del día. Comprendiste que despertar no es abrir los ojos ni levantarse a tiempo. Es habitarte primero, antes de ofrecerte al mundo. Y en ese orden simple, algo se acomoda. No necesitas cambiar toda tu vida, ni comprenderlo todo ahora. Solo no abandonarte en el primer gesto del día. A veces, eso basta para que algo esencial no se pierda desde el inicio. Si algo de este mensaje tocó un lugar en ti,
puedes dejar una palabra en los comentarios. No para explicarte, no para responder, solo como una señal silenciosa de que estuviste aquí. Y si sientes el llamado, puedes seguir caminando conmigo en el sendero del monje sabio. Aquí no despertamos para correr, despertamos para recordar desde dónde vivir. Que tu próximo despertar no sea una huida hacia el día, sino un regreso a casa. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo de luz.